¿Sabías que la voz que hizo bailar a millones en los 70 pudo haber muerto sola sin un centavo y sin que nadie se enterara durante días? No es una leyenda urbana. Es lo que le pasó a varias estrellas que llenaban estadios y dominaban las listas de éxitos, hasta que la industria los desechó como si nunca hubieran existido. Hoy vas a descubrir la otra cara de la fama, la que nadie te cuenta en los documentales bonitos. En este video te revelo las historias reales de tres cantantes legendarios de los 70 que terminaron completamente olvidados y el giro final te va a dejar helado. Miguel Galardo. ¿Sabía que una de las baladas más escuchadas del mundo hispano ya casi no se asocia con el hombre que la creó? Pregunté a cualquiera quien canta Hoy tengo ganas de ti, y muchos dirán Ricardo Montaner, Alejandro Fernández o recordarán el dúo con Christina Aguilera. Pocos mencionaron al verdadero autor. Antes de todas esas versiones existió José Miguel Galardo. Era nacido en Granada en 1950 y criado desde niño en Barcelona. En 1975 grabó Hoy tengo ganas de ti, que alcanzó el número 1 en España a comienzos de 1976 y se convirtió en un fenómeno. Más de 2 millones de copias vendidas y versiones en francés, inglés, portugués, chino, finlandés y griego. Una balada española cruzó fronteras insospechadas. Galardo no fue hombre de una sola canción. Compuso y cantó Otro ocupa mi lugar, Desnúdate y Corión, entre otros éxitos, y luego a actuar en el Madison Square Garden de Nueva York. Cosechó discos de oro y platino en toda Hispanoamérica. A mediados de los años 80, sin escándalos ni despedidas, empezó a alejarse de los escenarios para dedicarse a componer y producir para otros artistas. Formó una familia y vivió casi 2 décadas lejos del ruido que lo había hecho célebre. Detrás de ese silencio crecía una enfermedad, un cáncer renal que terminó por apagar su voz en una clínica de Madrid. Murió el 11 de noviembre de 2005 con 55 años. Hoy su canción sigue sonando en bodas y radios, aunque muchos ya no recuerden su nombre. Maritrini. Hubo un tiempo en que una sola canción desafió lo que se esperaba de una mujer. No hablaba de resignación ni de obediencia, hablaba de decir no. Y en la España de principios de los 70 esa palabra era casi un acto de rebeldía. La mujer que se atrevió fue Maritrini. Nacida en Murcia en 1947, tenía una voz grave y serena, pero sus letras rompían las reglas de toda una generación. En 1971 grabó Yo no soy esa, que comenzaba con una frase inesperada en boca de una mujer de la época. Yo no soy esa que tú te imaginas. Aquella canción la cambió todo. Vendió millones de copias, llenó teatros en España, Argentina y México, y con el tiempo recibió un disco multidiamante por más de 10 millones de discos vendidos. Muchos la llamaron la voz de las mujeres porque decía en público lo que otras apenas se atrevían a susurrar. Pero el éxito no garantiza permanencia. Con los años 90 y el cambio de las modas, las emisoras dejaron de programarla. Sin escándalos ni caídas repentinas, el tiempo fue apagando su presencia mientras nuevas voces ocupaban su lugar. En 2008, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Pidió a su familia discreción, sin anuncios, sin prensa, sin espectáculo. Quería marcarse en silencio. Murió el 6 de abril de 2009 en Murcia, a los 61 años, casi sin homenajes. Pero cada vez que suena Yo no soy esa, regresa la historia de una mujer que se adelantó a su tiempo. Nino Bravo. Solo hicieron falta 4 años para convertirlo en leyenda. 4 años bastaron para que su voz conquistara España, cruzara el Atlántico y quedara grabada para siempre en la memoria de millones. Nadie imaginaba que aquella carrera terminaría de forma tan repentina en una carretera de Cuenca y lejos de cualquier escenario. Se llamaba en realidad Luis Manuel Ferri Llopis, aunque el mundo lo conoció como Nino Bravo. Nació el 3 de agosto de 1944 en Aielo de Malferit, un pequeño pueblo de la provincia de Valencia, y posee una voz tan potente que muchos la comparaban con la de un tenor. Entre 1969 y 1973 grabó temas que aún suenan hoy: Te quiero, Noelia, Cartas amarillas, Un beso y una flor, y Libre. En apenas 4 años acumuló discos de oro y llenó teatros en España y América Latina. Todo indicaba que su carrera apenas comenzaba.
Pero el 16 de abril de 1973 viajaba de Valencia a Madrid en su BMW 2800 junto a su amigo Pepe Lluesas y dos músicos del dúo Humo rumbo a un estudio de grabación en el kilómetro 95 de la carretera nacional de Rí, cerca de Villarrubio, Cuenca. Perdió el control del vehículo. 3 ocupantes sobrevivieron, él no. Tenía 28 años. Meses después se publicó el álbum I Volume 5, que incluía América, América, convertido en un enorme éxito póstumo. Niño Bravo nunca envejeció ante el público, quedó congelado para siempre en la plenitud de su voz. Nelson Ned. Cuando el público lo veía aparecer por primera vez, casi todos pensaban lo mismo: aquel hombre apenas alcanzaba el micrófono. Medía poco más de 1 metro de estatura, pero bastaban unos segundos para que las dudas desaparecieran. En cuanto abría la boca, una voz enorme salía de un cuerpo pequeño y dejaba al público inmóvil. Ese hombre era Nelson Ned, el cantante brasileño al que el mundo llamó el pequeño gigante de la canción. Nacido en Uba, Minas Gerais, el 2 de marzo de 1947, convirtió una condición física, una displasia ósea que limitó su crecimiento, en el celo que lo hizo inolvidable. Vendió más de 50 millones de discos y fue el primer artista latino en vender 1 millón de copias de un álbum en Estados Unidos con Happy Birthday My Darling. Canciones como La Distancia, Todo Pasará y El Preso número 9 sonaron en México, Argentina, Puerto Rico y toda América Latina. En 1993 sorprendió a sus seguidores al abrazar la fe cristiana evangélica y dedicarse por completo a la música religiosa, alejándose poco a poco de los escenarios populares. En 2003 sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo en cama 7 meses y le dejó secuelas graves. Después llegaron diabetes, hipertensión y Alzheimer. El 5 de enero de 2014 murió en un hospital de Cotia, Sao Paulo, a causa de una neumonía. Tenía 66 años. La noticia pasó casi desapercibida en muchos medios, pero su legado sigue demostrando que el tamaño de un artista nunca se mide en centímetros. Juan Gabriel. Durante décadas fue difícil imaginar a México sin su voz. Sus canciones sonaban en bodas, funerales, fiestas familiares y estaciones de radio todos los días. Vendió más de 100 millones de discos, llenó el zócalo de la Ciudad de México con cientos de miles de personas y fue reconocido como el Divo de Juárez. Para millones, Juan Gabriel parecía inmortal. Nacido como Alberto Aguilera Valadez en Paracuaro, Michoacán en 1950, transformó una infancia marcada por las carencias en una carrera que cambió la música latina para siempre. Éxitos como Querida, Amor Eterno, Hasta que te conocí y No tengo dinero lo convirtieron en uno de los compositores más importantes del mundo hispano. Cada concierto era un espectáculo y cada canción terminaba siendo un clásico. Pero hay un detalle que muchos olvidan: Juan Gabriel murió en plena gira, no retirado. El 26 de agosto de 2016 ofreció un concierto multitudinario en el Forum de Inglewood, California, como parte de su gira México es Todo. 2 días después, el 28 de agosto, amaneció en su residencia de Santa Mónica y sufrió un paro cardíaco. Murió esa misma mañana a los 66 años sin llegar a subir de nuevo a un escenario. Lo más doloroso llegó después. Mientras millones de admiradores lograban su partida, comenzaron las disputas por su gerencia, demandas, conflictos familiares y enfrentamientos entre hijos reconocidos y otros que reclamaban su lugar. Durante años esas batallas legales ocuparon titulares y eclipsaron parte del extraordinario legado que había construido toda una vida. Sandro de América. Durante casi 40 años hubo un cantante capaz de provocar algo que hoy parece imposible. Miles de mujeres perdían el control apenas aparecía en el escenario. Algunas lloraban, otras gritaban su nombre y muchas terminaban desmayándose antes de que acabara el concierto. Argentina tenía a su propio ídolo absoluto y el resto de América Latina lo conocía simplemente como Sandro de América. Su verdadero nombre era Roberto Sánchez Ocampo. Nació en Buenos Aires en 1945 y revolucionó la música romántica antes de que aparecieran otros grandes ídolos latinos.
Lo comparaban con Elvis Presley por su forma de vestir, sus movimientos en el escenario y un carisma que enloquecía a sus admiradoras. Canciones como Rosa Rosa, Tengo y Penumbras lo convirtieron en leyenda y le permitieron vender millones de discos en toda la región. Pero detrás del éxito había un hábito que terminaría cobrando un precio devastador. Sandro fumaba de manera compulsiva antes de los conciertos, durante las grabaciones y prácticamente todos los días de su vida. Con el tiempo su cuerpo pasó factura. En 1998 le diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC y poco a poco tuvo que cancelar presentaciones mientras su respiración se deterioraba. En noviembre de 2009, con su salud ya crítica, fue sometido a un doble trasplante de corazón y pulmones en Mendoza. Durante semanas pareció haber vencido a la muerte, pero surgieron complicaciones postoperatorias graves. El 4 de enero de 2010, tras 45 días de lucha, Sandro murió a los 64 años a causa de un shock séptico. Rigo Tovar. Hubo un tiempo en que ningún baile estaba completo sin una canción suya. Bastaban los primeros acordes para que miles de personas salieran a la pista. En el norte de México era mucho más que un cantante, era un fenómeno. Le llamaban el ídolo de las multitudes y parecía que nada podría derribarlo. Se llamaba Rigoberto Tovar García, aunque el mundo lo conoció como Rigo Tovar. Nació en Matamoros, Tamaulipas en 1946 y revolucionó la cumbia al mezclarla con guitarras eléctricas, sintetizadores y un estilo completamente nuevo para su época. Canciones como Mi Matamoros querido, La Sirenita, Qué gusto de volverte a ver y Lamento de amor lo llevaron a vender millones de discos y a llenar estadios por todo México. Cuando ofrecía un concierto, las calles se paralizaban y la policía apenas podía controlar a la multitud. Pero mientras su carrera alcanzaba la cima, su vida comenzó a cambiar para siempre. A finales de los años 70, los médicos le diagnosticaron retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa que fue apagando su vista lentamente. Con los años dejó de distinguir los rostros del público y finalmente quedó ciego. Aún así siguió subiendo al escenario guiado por sus propios músicos, decidido a no abandonar a sus seguidores. La enfermedad no fue el único golpe. También llegaron la diabetes y el vitiligo, mientras dentro de su familia se libraban disputas por su fortuna entre distintas parejas de hijos. Rigo Tovar murió en la Ciudad de México el 27 de marzo de 2005 a los 58 años a causa de un paro cardiorrespiratorio agravado por la diabetes que padecía. Con él se apagó la voz de uno de los grandes transformadores de la cumbia mexicana. Camilo VI. Pocos artistas alcanzaron una cima tan alta como Camilo VI. Vendió más de 100 millones de discos, llenó escenarios en España, México, Argentina y Estados Unidos, y durante décadas dominó las listas de popularidad con una facilidad que parecía imposible. Su voz era inconfundible y cada nueva balada terminaba convirtiéndose en un éxito. Nacido como Camilo Blanes Cortés en Alcoy, Alicante, conquistó al público con canciones como Algo de mí, Vivir así es morir de amor, Perdóname y El amor de mi vida. Además de su carrera como cantante, protagonizó la versión española del musical Jesucristo Superstar, una producción que presentó más de 1000 veces y que consolidó su lugar como una de las grandes figuras de la música en español. Pero mientras el público seguía recordando sus grandes éxitos, su salud comenzó a deteriorarse. En el año 2000 fue sometido a un trasplante de hígado a causa de una grave enfermedad hepática. El cuerpo le llegó a rechazar el órgano y tuvo que ser intervenido de nuevo poco después. Más tarde llegaron un accidente doméstico que le dejó secuelas en la movilidad y problemas renales cada vez más severos. Con el tiempo, las apariciones públicas se volvieron escasas y cada nueva fotografía mostraba a un hombre mucho más frágil que aquel ídolo que había conquistado a millones. La insuficiencia renal terminó agravando su estado. Los escenarios quedaron atrás y el artista, que durante décadas había llenado teatros, pasó sus últimos años alejado de la vida pública. El 8 de septiembre de 2019, Camilo VI murió en Madrid a los 72 años. Tras su fallecimiento se anunciaron homenajes y proyectos para preservar su legado, aunque muchos de esos planes nunca llegaron a concretarse.
Apóyanos con un like, comparte este video. Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.